Grabación. Listo. Hola compañeros, buenos días, muchas gracias por conectarse. Nos acompañan el senador Damián, la senadora Kenia López Rabadán y el senador Damián Cepeda. Gracias por atender la invitación. Lo que vamos a hacer, es escucharlos a ellos en principio por 5 minutos a cada uno y posteriormente recibiremos sus preguntas y respuestas a través del chat de este mismo mecanismo. Ya tengo una pregunta de Víctor Mayén. Si alguien más quisiera preguntar, les pido que por favor lo hagan por el chat. Yo les voy dando la palabra uno por uno. Senador Damián Cepeda, ¿pudiéramos iniciar, por favor? Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Qué gusto en saludarlos por este medio. Como ven, es posible tener reuniones virtuales en donde pues, todos nos podamos tomar decisiones incluso. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí, Kenia López Rabadán, mi compañera, un servidor, para manifestar que estamos insistiendo formalmente en la propuesta que presentamos el día del debate de la reforma constitucional de ingreso básico universal. ¿Qué es esto? En medio de esta crisis, de esta emergencia como en economía a nuestro país, la propuesta específica que hacemos es ingreso básico universal, que es un apoyo directo, una transferencia de dinero del gobierno hacia los ciudadanos, a quienes trabajadores formales e informales que estén impactados por esta emergencia. ¿Cuánto dinero se les daría? ¿Por cuánto tiempo? ¿Alcanza o no alcanza? Y algunas otras dudas que siempre salen. El apoyo es en tanto dure la emergencia, de entrada por el mes de la sana distancia. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes mandar a alguien a su casa a que se cuide como debe de cuidarse si no le entregas un mínimo de dinero para que pueda alimentarse a él y a su familia? Por eso se establece 3,207 pesos, que no es una medida discrecional, sino que es la línea de bienestar que establece Coneval mínima. Nadie está diciendo que se resuelve la vida, es un mínimo de apoyo directo. ¿A quiénes? Todos los trabajadores que estén impactados. A ver, de entrada, el informal. 60% de la economía en este país es informal. No tienen un patrón que les vaya a pagar un salario. Entonces, cuando cerraste las actividades, los mandaste a su casa, no hay nadie que les pague un dinero. Por eso se requiere que el gobierno les dé ese mínimo, porque si no, pues ¿quién les paga? Segundo, en el caso de los formales también se requiere, porque en suspensión de trabajo formal. ¿Qué es esto? La Ley Federal del Trabajo, como saben, el decreto los mandó cerrar las empresas y los manda a su casa. Y más allá del fraude a la ley que hizo el gobierno, porque la Ley Federal del Trabajo establece qué pasa, que dice que le tiene que pagar un salario mínimo por hasta un mes, que es una protección para el trabajador, pero también para la empresa, para cuidar la fuente de empleo. Más allá de si le pagan eso o el salario íntegro en la obligación, que ojalá y todos puedan, por supuesto, pagar todo, la realidad es que en este país los empleos los generan la micro, pequeña y mediana empresa, 7 de cada 10 empleos, y no tienen capacidad para, sin ventas, si las cerraste, pues no tienen dinero para pagar esos salarios, no que no quieran. Hay un estudio que te dice que puede sobrevivir alrededor de 20 días máximo. Tienen que pagar luz, agua, renta, créditos. Pues claro que debería de entrar el gobierno a pagar este empleador y ayudas a la empresa. ¿Para qué? Para que no quiebre y mañana, cuando acabe la emergencia, puedan tener a dónde regresar esos trabajadores, porque si no, no van a tener. Un último dato nada más, lo están haciendo todos los países, con diferente nombre, por mí que le llamen como quieran. Estados Unidos le está dando $1,200 a todos los adultos que ganan menos de $75,000. Canadá le está dando $500 a la semana y además está pagando el 75% de los salarios. Alemania está pagando el 60% de los salarios en todos los casos que les mandaron a su casa o que les disminuyeron las jornadas. Son ingresos básicos universales. ¿Por qué? Porque a todos los que están en la misma circunstancia les das el mismo apoyo. México lo tiene que hacer ya y por eso presentamos de nueva cuenta las iniciativas y le hacemos un llamado al presidente de la República para que incluya esta medida el domingo en el anuncio que va a dar del plan emergente de economía. Gracias. Gracias, senador Cepeda. Grisel, ¿puedes activar el micrófono de la senadora López Rabadán, por favor? Ahí está, ¿me escuchó? Listo. Gracias, senadora. Gracias. Bueno, pues primero que nada decirles que es muy lamentable que el Senado de la República esté cerrado. Que así como nosotros en este momento estamos trabajando, evidentemente las comisiones y el Pleno del Senado debería de estar trabajando y debatiendo y proponiendo
para este país que sin duda necesita muchas propuestas ante los tumbos, ante las irresponsabilidades, ante la falta de precisión del gobierno federal. Es muy lamentable. Presentamos tanto el senador Damián Cepeda como una servidora 2 iniciativas para que pudiéramos tener sesiones remotas, sesiones virtuales, y simple y sencillamente la mayoría hizo caso omiso. Verdaderamente lamentable. Quiero decirles que efectivamente, como lo ha dicho el senador Cepeda, hemos presentado también 2 iniciativas para que haya un apoyo económico directo a las personas por el hecho de ser personas, sin pensar en clientelismos, sin pensar en elecciones, sin pensar en alguna estrategia electoral o política, solamente por el hecho de ser personas. Ya es necesario que este gobierno entienda que los recursos que se administran por el gobierno federal son esos, solamente son administrados porque el gobierno de la República no produce nada, no genera nada, solamente recibe y debería de redistribuir de manera digna los recursos y los impuestos de las personas. Por eso es que estamos proponiendo este apoyo directo a las personas. Es evidente que las 2 estarán en esta espera, en este impasse legislativo que sin duda no ayudan a las personas, pero desde aquí le queremos decir, exigir al presidente de la República que se asignen apoyos directos a las personas, así de elemental. Claro que vemos a una complicación, por supuesto, económica, lo vivimos el día de anoche a propósito de esta extinción de los fideicomisos, y justamente ahí queremos hoy compartir con ustedes y decirles, evidentemente dijeron que tenían 400 millones de pesos y no los tenían, claramente mintieron, inclusive varios medios de comunicación consignaron que el presidente de la República hace unos días dijo que tenía 400 millones de pesos. Se ve que los están queriendo encontrar. Y a propósito de esta extinción de los fideicomisos, primero que nada es necesario decir que no hay claridad de cuáles van a ser. Sí, dice el decreto que los que no se encuentren, digamos, establecidos por ley, pero no hay claridad de cuántos, de cuáles, de a quiénes se van a afectar, de qué compromisos hay con terceros a propósito de estos fideicomisos y sobre todo de cuáles van a ser las reglas de transparencia entre esa extinción de fideicomisos y la asignación de recursos. Hoy estamos a 2 días, a decir del gobierno, de que se defina una estrategia económica para los mexicanos, y la verdad es que hay solo 2 cosas claras: que no tienen recursos y que no tienen una ruta específica para ayudar a los mexicanos solo por el hecho de ser personas, sino se está pensando desafortunadamente, como siempre, en grupos de control y en grupos de poder. Yo les diría solamente, nosotros estamos en el PAN trabajando en 2 vertientes. Primero, en la vertiente de fortalecer la economía de las personas en lo individual, de los mexicanos, y por eso es que estamos presentando estas 2 iniciativas. Y por supuesto, la posibilidad de fortalecer a las empresas. No puede haber empleados si no hay empleadores. No puede haber una economía fuerte, no puede haber familias sólidas con un recurso cada quincena si no hay una empresa o hay empresas fuertes. Y en este país, desafortunadamente, pareciera que están obsesionados por este Estado dador y no por cómo poder tener empresas fuertes y sólidas que ayuden a los empleadores para tener muchos mejores empleados con mayor calidad en los trabajos, con mayor fuerza laboral y por supuesto con sueldos y salarios. Por nuestra parte es todo y por supuesto pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, senadora. Solamente tengo registrado a Víctor Mayén con pregunta. Puedes activar, si alguien más quiere preguntar, por el chat de este mismo medio, esperamos que nos pidan. Por lo pronto, activa, por favor, el micrófono de Víctor Mayén, Grisel. ¿Estás, Víctor? Hola. Víctor, ¿cómo estás? Tienes la palabra. Buenos días, senadores, senadoras. Mi pregunta es,
¿Cuál es su opinión de este decreto que usted comentaba, senadora López Rabadán, de desaparecer estos fideicomisos públicos, una gran parte de ellos, y destinar gran parte de esos recursos al pago de la deuda, como dijo hoy el presidente de la República, también para ayudar a los pobres y, bueno, a otros requerimientos que necesite el país? Damián, Sí, está abierto su micrófono, senadora. Damián. Mande. ¿Quieres contestar y luego yo? No, adelante. Como gustes, digo, te la preguntaron a ver, miren, déjenme darles la opinión. Todo movimiento que haga el gobierno enfocado a ayudar en esta crisis, pues bienvenido en términos de reorientación de gastos, siempre y cuando no afecte otro pilar, digamos, fundamental, pues, ¿no? Por ejemplo, dentro del listado de fideicomisos que manejaban, algunos medios de comunicación enlistaban al Fondo de Estabilidad de los Ingresos. Bueno, pues este fondo tiene que tener reglas muy, muy claras de cómo se va a usar, porque no te puedes quedar sin recurso para proteger la caída de los ingresos presupuestales. Y así puede haber otros por otros temas, pues, ¿no? Pero el hecho de que se disponga de recurso de donde se tenga para una prioridad, digamos, en una primera instancia, a mí me parecería adecuado. Claro, hay que lo hagan con transparencia, que no se preste esto para, digamos, manejo discrecional y demás. Pero sí tiene ahorita el gobierno que agarrar dinero de todos lados, lo que no sea prioritario. Pero tiene, además de eso, otras fuentes. Nada más este año tiene presupuestado más de 50,000 3 proyectos. Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas. Y si le haces caso al proyecto de flujo de inversión que viene para este mismo año, en los anexos del presupuesto, se sube a 100,000 millones. Por Dios, pues. Ahí tienes una fuente de dinero. Nada más este año pidieron 600,000 millones de pesos de deuda. También tienes otra fuente de dinero. Entonces, yo te diría, a ver, bien que se reoriente el gasto, nada más que lo hagan con transparencia. Esa es mi opinión. Senadora López Rabadán. Muchas gracias. Bueno, pues primero quería decirles, si alguien sabe de fideicomisos, evidentemente es el presidente de la República. La mayoría, una gran cantidad de recursos que fueron gastados cuando él fue jefe de gobierno, pues los metió a fideicomisos y, por cierto, los metió a fideicomisos en donde no se puede tener información o no se pudo tener información por muchísimos años. Así es que perfectamente él sabe, ¿no? ¿Qué pasa con esos fideicomisos opacos? ¿Qué pasa con esos fideicomisos que no tienen una lógica de transparencia? Entonces, primero que nada, por supuesto, decir que hay que buscar recursos en donde se tengan. Lo que no puede suceder es que no haya claridad de cuáles son, de qué montos estamos hablando, de cuántas personas, digamos, va a haber afectadas por esta eliminación de estos fideicomisos, de qué responsabilidad hay enfrente, digamos, o contra terceros a propósito de la eliminación de estos fideicomisos, y sobre todo urge que haya transparencia en cómo se va a obtener ese recurso a propósito de la liquidación de los fideicomisos y cómo se va a gastar. Yo solamente quiero decir una cosa, hay una necedad absoluta de este gobierno por hacer 3 proyectos. Ya se han comentado aquí. Esos megaproyectos hoy requieren recursos y esos recursos perfectos se pueden estar ocupando para camas, para médicos, para infraestructura hospitalaria, para contención económica para las familias y para las empresas. Me parece que urge que ya el presidente de la República deje su necedad de esos 3 megaproyectos y se aboque a lo importante. Estamos en medio de una pandemia. Urge que haya una visión de un estadista que piense en los millones de mexicanos que teóricamente se van a enfermar y que se requiere infraestructura hospitalaria. En este momento, esta lógica de inicio de sexenio o de campaña tiene que anularse en su visión de Estado, tiene que pensar como estadista, porque hoy la pregunta es, a cambio del Tren Maya, ¿cuántas vidas humanas? A cambio de una mega obra, ¿cuántas vidas humanas se están poniendo en riesgo? O en su caso, ¿cuántas personas fallecerán porque no haya una lógica de gasto en este país que esté priorizando
a los mexicanos y que sí esté priorizando estas 3 obras que sin duda me parece hoy no tienen una razón de ser. Seguramente lo tenían cuando inició este gobierno, pero hoy no. Hoy la prioridad es que los mexicanos no fallezcan, que haya infraestructura hospitalaria y que haya una contención económica para que las familias no pasen, además de por una tragedia de salud, por una tragedia de no tener que comer. Gracias, senadora. No tengo registrada otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Víctor? ¿Nadie? Bueno, pues, senadores, si no tenemos más preguntas, estamos en tiempo. Agradecerles a todos. ¿Algún otro comentario? ¿Acá me escuchan? Sí, bueno. Sí, adelante. Hola, Héctor Figueroa, de Grupo Imagen Excelsior. Varias cosas. Sobre el tema de los fideicomisos. ¿Ustedes estarían de acuerdo, según su propuesta, de que el dinero que se va a obtener con ellos sea dedicado para dar este apoyo que ustedes están planteando para las familias en esta época de cuarentena? 2, para aprobar las iniciativas de ustedes de dar este apoyo económico a estas familias, ¿tendría que sesionar el Congreso, es decir, las 2 cámaras, para aprobar estas modificaciones? ¿Y en qué esquema tendrían que sesionar para poderlas aprobar? Y también, ¿qué opinión les merece el acto político que va a tener el presidente López Obrador el domingo con motivo de uno de sus informes trimestrales de gobierno? Gracias. Senadores. Senador Cepeda, gracias. Senadora, gracias. Por supuesto que nosotros estamos planteando que todo el dinero, que parte del dinero que se reoriente sea para este apoyo directo. A ver, además de otros apoyos que tienen que dar, fiscales y demás, y de salud, por supuesto, pero si no existe un apoyo directamente a el bolsillo de los mexicanos, va a tronar esto, va a quebrar. No hay manera, piensen en el vendedor ambulante que es informal. ¿Quién le está pagando, según ustedes, ese salario del que habla la Secretaría del Trabajo? Pues nadie, porque si está en su casa, no está vendiendo y no tiene el ingreso, tienes que entrar. Y las empresas no son los ejemplos que el presidente está usando del hombre más rico de México y de los más ricos del mundo. O sea, 7 de cada 10 empleos los genera la micro, pequeña y mediana empresa. Van a quebrar, no es que no quieran, van a quebrar si no los apoya el gobierno. Por eso, este apoyo directo de 3,207 pesos ayudaría directamente al trabajador e indirectamente a cuidar la fuente de empleo, porque le ayuda con ese pago de esa parte del salario, pues, o el salario, pues, ¿no? Entonces, eso aliviaría mucho. Entonces, sí, el llamado es a que el domingo lo pueda anunciar. A ver, del domingo. De informe no hace ningún sentido. O sea, no estamos ahorita para escuchar lo que él cree que son autologros. De hecho, no tiene logros. Pero no es de interés nacional ahorita escuchar a él lo que cree que ha sido destacado en los últimos meses. Por Dios, hombre. Tiene una responsabilidad constitucional y un momento para informar. Lo que yo rescato y esperamos que el domingo se convierta más bien en un anuncio de apoyo emergente tanto a la salud como a la economía. Eso es lo que la ciudadanía está deseando escuchar. Y ese anuncio, por eso hoy hacemos esta insistencia tanto en el Senado como el llamado al presidente que incluya el ingreso básico universal, un apoyo directo a todos los trabajadores informales y formales impactados por esta crisis de 3,207 pesos para ayudar a él y a la empresa. ¿Cómo se puede aprobar? Desgraciadamente paralizaron el Senado y digamos, la Cámara. Deberíamos estar sesionando virtualmente, pero pues hoy, el domingo, el presidente tiene facultad para hacerlo. Es mejor que estuviera en una ley y ojalá y más adelante lo podamos hacer, sí, por eso lo estamos proponiendo. Pero hoy, ante la cerrada del legislativo, pues que lo haga directamente, por eso es el llamado. Y ojalá y sí encontremos en los próximos días, pues esta manera, miren, aquí estamos, vean cómo sí se puede. Ustedes están siendo testigos y que podamos hacer esos cambios y esas reformas. Todos los países lo están haciendo, los responsables, todos. Así es que hay que entrar. Compañeros, pues está por terminarse el tiempo de la transmisión. Les agradecemos mucho que nos hayan atendido.
vamos a seguir perfeccionando este mecanismo y bueno, les mandaremos el video, audio, fotos, transcripción y todo lo que pasó en esto. Muchas gracias. Gracias, senadores. Hasta luego, Gracias. gracias. Un abrazo virtual. Igual, gracias.